¿Cómo un simple pastor de ovejas se convirtió en el rey más grande de la historia de Israel? Quédate hasta el final y descubre cómo David derrotó a un gigante, enfrentó persecuciones implacables y reveló secretos que pueden transformar tu vida incluso hoy. En un campo verde y exuberante en las colinas de Belén, un joven pastor caminaba entre las ovejas, observándolas con atención. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Este era el mundo de David, simple y tranquilo, pero, al mismo tiempo, lleno de desafíos. Él era el menor de los 8 hijos de Jesé, el hijo al que nadie prestaba mucha atención. Sus hermanos mayores estaban lejos, luchando en batallas o siendo preparados para ocupar cargos importantes, mientras David permanecía con las ovejas, lejos de los honores y las miradas. Sin embargo, a David eso no le importaba. Estaba solo, pero sentía la presencia de Dios de una manera única. En los campos, lejos de las distracciones de la ciudad, David encontraba su refugio en Dios. El joven pastor, con su corazón puro y humilde, pasaba horas tocando su flauta y componiendo canciones para el Señor, aprendiendo, cada día, a confiar completamente en Dios. No lo sabía, pero estaba siendo moldeado para algo grandioso. Entonces, Dios, en su sabiduría, envió al profeta Samuel a Belén. El Señor tenía una misión para Samuel, ungir al próximo rey de Israel. Saúl, el rey actual, había desobedecido a Dios, y su rechazo estaba cerca. Cuando Samuel llegó a la casa de Jesé, fue inmediatamente presentado a los hijos mayores, quienes eran imponentes, altos y parecían ser la elección perfecta para un rey. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su altura, porque lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre ve lo exterior, pero el Señor ve el corazón. Con esto, Samuel observó uno a uno a los hijos de Jesé, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. Era como si algo faltara. Confundido, Samuel preguntó, ¿no tienes más hijos? Jesé, sorprendido, respondió, todavía tengo al más joven, David, pero está en el campo cuidando las ovejas. Entonces, Samuel dijo, tráelo aquí. No comeremos hasta que llegue. Cuando David entró en la sala, el Espíritu de Dios se movió sobre Samuel, y Dios dijo, este es el elegido. Ante sus hermanos, que estaban presentes, Samuel ungió a David con aceite, y en ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder. Aunque David era todavía muy joven, ese simple acto marcaba el inicio de una jornada que cambiaría la historia de Israel. Fue elegido, no por su fuerza, sino por su corazón, por su fidelidad y humildad ante Dios. El primer secreto de David es que Dios mira el corazón. No elige a aquellos que son externamente imponentes, sino a los que poseen humildad y fidelidad en su corazón. David no era el más fuerte ni el más atractivo, pero fue elegido por Dios por su disposición a servirle, sin importar las apariencias. Esto nos enseña que, al contrario de lo que el mundo valora, Dios honra a aquellos que son fieles y humildes ante Él, incluso en las tareas más simples de la vida. A veces, buscamos reconocimiento en los lugares equivocados, pero Dios espera un corazón puro, listo para obedecer. David no sabía lo que el futuro le reservaba, pero a partir de ese instante, estaba siendo preparado para algo grandioso. Mientras los otros hijos de Jesé seguían con sus vidas, David continuaba cuidando las ovejas, sin darse cuenta de que Dios lo estaba entrenando en el campo para un reinado que llegaría más tarde. Poco después de que David fuera ungido por Samuel, los filisteos se reunieron en Socó para una guerra contra Israel. El ejército de Israel estaba alineado en formación de combate, pero en lugar de avanzar hacia la lucha, todos estaban paralizados por la gran amenaza que se levantaba ante ellos. Aquel campo de batalla no era como cualquier otro. El gigante Goliat había desafiado a Israel durante 40 días consecutivos. Cada mañana, salía de su tienda, imponente, con su armadura reluciente y una mirada de desprecio. Desafiaba al ejército de Dios, burlándose del valor de los israelitas, diciendo: elijan a un hombre para luchar contra mí. Si él me vence, nosotros nos rendiremos. Pero si yo venzo, todo el ejército de Israel será nuestro esclavo. El ejército de Israel, frente a su fuerza física y su imponente altura, se sentía pequeño e impotente. Ningún soldado se atrevía a enfrentarse al gigante, ni siquiera el rey Saúl, quien,
por ser un hombre de estatura alta y con experiencia en batalla, debería haber sido el primero en aceptar el desafío. El miedo era visible en los rostros de todos. Veían a Goliat como una amenaza imposible de vencer, y la batalla parecía perdida antes de siquiera comenzar. Mientras tanto, en Belén, en la casa de su padre, David, un simple pastor de ovejas, continuaba con su rutina. Él no sabía lo que estaba ocurriendo en el campamento militar, pero su padre, Jesé, lo llamó y le pidió que llevara comida a sus hermanos, quienes estaban en el campo de batalla. David, siempre obediente y fiel, aceptó la tarea sin imaginar que aquel simple gesto lo llevaría a un encuentro con su destino. Al llegar al campamento, David vio de inmediato al ejército de Israel en pánico. Sus hermanos estaban entre los soldados, y fue entonces cuando escuchó por primera vez el desafío de Goliat. El gigante se burlaba de Israel, y los soldados, aterrorizados, retrocedían. Lo que más impresionó a David fue la falta de acción de todos. Miró a aquellos hombres y preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? Sus hermanos lo reprendieron, diciéndole que no se metiera en esa situación. Lo veían solo como un muchacho que no entendía la seriedad de la guerra. Pero David no se intimidó. No veía el problema en el tamaño del gigante, sino en la falta de fe de quienes lo rodeaban. Las palabras de David pronto llegaron al rey Saúl, quien lo mandó llamar. Cuando David se presentó ante Saúl, el rey lo miró y dijo: «No puedes luchar contra este filisteo. Eres solo un joven, y él ha sido un guerrero experimentado desde su juventud». David, sin embargo, no se dejó desanimar. Sabía que la batalla no era suya, sino de Dios. Con confianza, respondió al rey: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, un león y un oso vinieron y se llevaron una oveja. Los perseguí y los ataqué, y Dios me libró de sus garras. Este filisteo no será diferente. ¿El Señor también me librará de él?». Saúl, impresionado por la fe de David, intentó convencerlo de usar su propia armadura y armas, pero David, que no estaba acostumbrado a ese equipo pesado, las rechazó. En su lugar, tomó su honda, una simple herramienta de pastor, y eligió 5 piedras lisas del arroyo. David sabía que lo que necesitaba no era una espada ni un escudo, sino su fe en Dios. El segundo secreto de David es que no importa el tamaño del gigante, lo que importa es la fe que tienes en Dios. David no se sintió intimidado por la grandeza de Goliat, porque sabía que Dios estaba a su lado. Los soldados de Israel veían solo a un gigante de carne y hueso, pero David veía un desafío espiritual. Él sabía que la victoria no dependía de las armas ni de la fuerza física, sino de la fe en Dios que podía derrotar a cualquier enemigo. ¿Cuántas veces nosotros también miramos nuestros problemas y nos sentimos pequeños e impotentes? Pero, como David, debemos recordar que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, no hay gigante demasiado grande para la intervención divina. Pero la batalla estaba a punto de comenzar, y lo que sucedería después, nadie podía preverlo. David estaba listo para enfrentar lo imposible, pero ¿hasta dónde lo llevarían su fe y su valentía? La tensión era palpable, y el resultado todavía parecía un misterio. Lo que David no sabía era que la victoria que buscaba traería consecuencias mucho mayores de lo que jamás había imaginado, y podría cambiar para siempre la historia de Israel. Cuando David entró en el campo de batalla, el escenario era desesperante. El ejército de Israel, atemorizado, parecía haber perdido antes de siquiera luchar. El gigante Goliat, con más de 3 metros de altura, su armadura reluciente y su lanza afilada, desafiaba nuevamente a los soldados de Israel. Su voz tronadora resonaba por todo el campamento, burlándose, desafiando y tratando de aplastar el coraje del pueblo de Dios. «Elijan a un hombre. Si él me derrota, nosotros nos rendiremos, pero si yo lo derroto, todo el ejército de Israel será mi esclavo». David, con sus ojos fijos en el gigante, no se dejó intimidar. Lo que vio no fue a un guerrero invencible, sino una oportunidad para la gloria de Dios. La fe en su corazón ardía más fuerte que cualquier miedo que lo rodeara. Había sido elegido por Dios para un propósito mucho mayor, y nada, ni siquiera un gigante, podría impedir lo que estaba por venir. El ejército de Israel observaba mientras David se acercaba a Goliat. El gigante,
con su mirada de desprecio, miró al joven y rió. Se burló de la apariencia de David, desdeñando la simple figura de un pastor frente a su propia fuerza inmensa. ¿Soy acaso un perro, para que vengas contra mí con palos y piedras?, dijo Goliat, lleno de ira. David, sin embargo, no vaciló. Levantó su honda y, en un movimiento rápido, colocó una de las piedras en ella. Sus ojos estaban fijos en Goliat, pero su corazón estaba aún más fijo en Dios. Sabía que esa batalla no era suya, sino de Dios, y que Dios jamás permitiría que un desafiante de los ejércitos del Señor prevaleciera. David lanzó la piedra con precisión y, en un movimiento milagroso, la piedra golpeó la frente de Goliat con tanta fuerza que el gigante cayó de rodillas, como si una fuerza invisible lo empujara. El estruendo del impacto fue como un trueno, y el ejército de Israel, que había estado en silencio y miedo, estalló en un grito de victoria. La batalla, que parecía perdida antes de empezar, ya había sido ganada. Pero la victoria no se debió a la habilidad de David con la honda, sino porque Dios estaba con él. El tercer secreto de David es que la verdadera fuerza proviene de la confianza en Dios, no en las circunstancias ni en las armas que tenemos. Goliat era físicamente inmenso, pero David sabía que, con Dios a su lado, incluso el más grande de los gigantes se convertiría en nada. Nos enseña que, aunque los problemas en nuestra vida puedan parecer insuperables, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, lo imposible se vuelve posible. A veces, las respuestas de Dios no llegan en forma de fuerzas humanas, sino en una simple confianza de que Él nos guiará, sin importar cuán grande sea el obstáculo. David no venció a Goliat por su fuerza, sino por su fe. Pero la victoria de David sobre Goliat fue solo el comienzo. Lo que él no sabía era que, al derrotar al gigante, había iniciado una nueva era para Israel, pero también había atraído nuevos enemigos. La fama de David se extendió rápidamente, y ahora sería más que un simple pastor de ovejas. Sería el héroe de Israel, pero la atención que recibía no siempre sería positiva. El rey Saúl comenzaría a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza. David no sabía que, mientras se preparaba para recibir los honores de la victoria, su mayor desafío aún estaba por venir. Un desafío que pondría a prueba su lealtad, su fe y su paciencia de maneras que nunca imaginó. Tras la victoria de David sobre Goliat, el ejército de Israel estaba de fiesta. El gigante filisteo había caído, y el pueblo de Israel, finalmente, comenzó a vislumbrar un futuro prometedor, con el joven pastor como héroe. David se convirtió en una figura popular, reverenciada por todos. Su valentía y fe lo habían transformado en un símbolo de esperanza para una nación que vivía bajo la constante amenaza de los filisteos. La fama de David se esparció rápidamente, y pronto se convirtió en una presencia constante en la corte del rey Saúl. El rey, inicialmente agradecido por la victoria de David, lo invitó a servir en su palacio. Pero lo que parecía una gran amistad pronto se transformaría en una profunda rivalidad. Cuando el ejército de Israel regresaba de una campaña victoriosa, las mujeres de la ciudad salieron a las calles para celebrar la gran victoria. Cantaban y bailaban, alabando a los héroes del día. Pero, en medio de los cánticos, ocurrió algo inesperado. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Estas palabras, que al principio parecían solo una exaltación al valor de David, fueron como una cuchilla afilada en el corazón de Saúl. El rey, que antes había recibido a David como un aliado, ahora lo veía como una amenaza. La envidia y los celos comenzaron a corroer el alma de Saúl, y ya no pudo ocultar cuánto resentía al joven. La ira de Saúl fue tan grande que, en un momento de desesperación, empezó a mirar a David con ojos diferentes. Ya no lo veía como el héroe nacional, sino como alguien que desafiaba su trono. El rey temía que David se convirtiera en una figura más poderosa que él, y eso despertó el miedo en su corazón. Saúl, cegado por la envidia, intentó matar a David varias veces. En una de esas ocasiones, mientras David tocaba el arpa para calmar el espíritu perturbado del rey, Saúl tomó una lanza y la arrojó hacia el joven. David tuvo que escapar por poco, refugiándose en diferentes lugares y viviendo como un fugitivo. La amistad entre ellos, que parecía tan prometedora, se había transformado en persecución y desconfianza. David, un joven que había sido elegido por Dios para ser rey, ahora estaba siendo cazado por el propio rey de Israel. Saúl, en su inseguridad y celos,
ya no podía ver la mano de Dios sobre David, y la confianza que antes existía entre ellos fue reemplazada por una persecución implacable. Mientras tanto, David no tomaba represalias. Sabía que el Señor estaba en control de todas las cosas. Incluso frente al peligro constante, permaneció fiel a Dios y respetó la autoridad del rey Saúl. David no quería tomar el trono de Saúl por la fuerza, sino que esperaba pacientemente el tiempo de Dios. El cuarto secreto de David es que sabía esperar el tiempo de Dios, incluso cuando la envidia y la persecución lo rodeaban. En lugar de responder y buscar venganza contra Saúl, David confió en que Dios lo protegería y que, en el momento adecuado, tomaría el lugar que le había sido prometido. A veces, cuando enfrentamos injusticias o persecuciones, la tentación de responder con ira o venganza es grande, pero David nos enseña a esperar en Dios. Sabía que Dios haría justicia en el momento oportuno. No importa cuánto las personas a nuestro alrededor nos traten mal o intenten derribarnos, la confianza en Dios y la paciencia siempre prevalecerán. A veces, Dios usa las dificultades para prepararnos para algo mayor, y la persecución de Saúl fue, en realidad, una escuela donde David aprendió a confiar más en Dios que en sus propias fuerzas. Mientras David huía de la persecución de Saúl, no sabía que la mayor prueba de su fe aún estaba por venir. El rey seguía cazándolo, pero había algo dentro de David que lo impulsaba a no rendirse. Sabía que, si estaba siendo perseguido, era porque Dios aún tenía un gran plan para él. Pero la prueba de su paciencia y fidelidad sería puesta a prueba en un encuentro que lo cambiaría todo. La persecución de Saúl hacia David se intensificaba cada día. El rey de Israel, consumido por la envidia y el miedo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir al joven que veía como una amenaza. David, por su parte, continuaba huyendo, pero, en lugar de llenarse de ira contra Saúl, permanecía confiando en Dios y esperando el momento adecuado. Fue en uno de esos momentos, mientras David se escondía en las cavernas de En-Gadi, que Dios le dio una oportunidad única para poner a prueba el carácter que estaba formando en él. Saúl, al enterarse de dónde se encontraba David, decidió ir personalmente a esa cueva para matarlo. Con un ejército de soldados a su lado, emprendió la búsqueda. Pero algo sorprendente ocurrió. Saúl entró en la misma cueva donde David y sus hombres estaban escondidos, sin saber que ellos estaban allí. Era un momento perfecto, uno de esos momentos en los que muchos pensarían, ahora es la hora de actuar. David puede finalmente vengarse. Los hombres de David, al ver la oportunidad, le dijeron: Este es el día en que Dios dijo, he puesto a tu enemigo en tus manos, haz con él lo que desees. Los hombres de David esperaban que él aprovechara la oportunidad y matara a Saúl, quien estaba completamente indefenso. Pero David, lleno de sabiduría y temor a Dios, no actuó impulsivamente. Solo cortó un pedazo del manto de Saúl, sin que el rey se diera cuenta. Después de hacerlo, David se sintió arrepentido incluso por haber tocado el manto del rey, y dijo a sus hombres: Que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor, el ungido del Señor, de levantar mi mano contra él, porque es el Señor quien lo eligió. David, con un corazón puro y una fe inquebrantable, no levantó su mano contra Saúl, incluso teniendo todas las razones para hacerlo. Comprendía que, a pesar de que Saúl era un rey injusto y cruel, era Dios quien lo había colocado allí y solo él tenía la autoridad para quitarlo. Después de que Saúl saliera de la cueva, David lo siguió y, desde lejos, llamó al rey. Mi señor, el rey, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, David quiere hacerte daño? Mira, aquí está el pedazo de tu manto. Pude haberte matado, pero no lo hice. Y ahora, sabiendo esto, no tengo otro deseo más que pedirte que te arrepientas de tu persecución contra mí. La respuesta de Saúl fue impresionante. Él, conmovido por la acción de David, reconoció que el joven era más justo que él. Saúl, profundamente arrepentido, dijo a David: Tú eres más justo que yo, porque me has recompensado con el bien, y yo te he recompensado con el mal. Esta actitud de David no fue solo una demostración de coraje físico, sino, principalmente, una prueba de la pureza de su corazón. Sabía que el perdón no provenía de un impulso emocional, sino de una confianza en Dios y en su justicia. Incluso con todas las dificultades que enfrentó, David no buscó venganza, sino que entregó todo en manos de Dios, confiando en que Él resolvería la situación de manera justa.
El quinto secreto de David es que el verdadero perdón proviene de un corazón que confía en Dios. Cuando David se negó a matar a Saúl, no estaba simplemente siendo bondadoso, estaba demostrando una confianza plena en la justicia de Dios. Sabía que, aunque estaba siendo perseguido injustamente, Dios tenía un plan perfecto para su vida y que la venganza no era su papel. A veces, es difícil perdonar a quienes nos hieren. Nuestra tendencia natural es querer devolver mal por mal, pero la historia de David nos enseña que el verdadero perdón surge cuando confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. El perdón no trata sobre la otra persona, sino sobre nosotros, permitiendo que Dios sea el juez y que, al perdonar, renunciemos a intentar controlar la situación. David no negó el dolor ni la injusticia que sufría, pero, en lugar de buscar venganza, buscó a Dios, y Dios lo honró por ello. El verdadero perdón es liberador, y David sabía que, al liberar a Saúl, también se liberaba a sí mismo del dolor de la persecución y del odio. Sin embargo, incluso después de ese acto de perdón, la historia de David aún no había terminado. El rey Saúl podría haberse arrepentido en ese momento, pero sus dudas y celos seguían presentes. La travesía de David estaba lejos de concluir, y los desafíos que le esperaban serían aún mayores. David sabía que Dios lo estaba moldeando para algo más grande, pero aún tendría que enfrentar numerosos conflictos internos y externos mientras esperaba el momento perfecto de Dios para asumir el trono. La historia de David estaba lejos de ser un relato de gloria inmediata, era un proceso de formación y fe. Después del momento de reconciliación en el que David perdonó a Saúl, muchos pensaron que la persecución del rey finalmente habría terminado. Sin embargo, el cambio en el corazón de Saúl fue meramente superficial. Su ira y su miedo de que David tomara su trono eran más intensos que nunca. Incluso después de admitir su error, Saúl no pudo cambiar su actitud hacia David, y la tensión entre ambos volvió a aumentar. La vida de David se volvió cada vez más difícil, y se vio obligado a vivir como un fugitivo, moviéndose constantemente para escapar de las manos de Saúl. David no deseaba la guerra, pero aún así, la persecución implacable de Saúl lo llevó a una situación en la que no había marcha atrás. El rey estaba decidido a eliminar a David a toda costa. David, ahora refugiado, comenzó a buscar asilo fuera de Israel, huyendo a tierras extranjeras. Se dirigió hacia Aquis, rey de Gat, una ciudad filistea, con la esperanza de encontrar protección. Al llegar a Gat, fue reconocido por los habitantes locales como el mismo David que había matado a Goliat. El miedo invadió el corazón de David, pues temía que el rey filisteo, Aquis, lo entregara a Saúl. En ese momento de gran presión, David tuvo que recurrir a su astucia. Para evitar ser capturado, David fingió estar loco frente a Aquis, dejando que la saliva corriera por su barba y comportándose de manera completamente irracional. La estrategia funcionó, y Aquis, confundido y preocupado por la posibilidad de que David fuera un hombre desequilibrado, dejó de perseguirlo. Así, David logró escapar hacia la cueva de Adulán, donde muchos hombres afligidos y desesperados, como él, comenzaron a unirse, formando un pequeño ejército de marginados. Aunque el ejército de David crecía, él sabía que no podría vivir en el exilio para siempre. La soledad y la persecución constante lo habían llevado a un punto de desesperación. Pero fue allí, en la cueva, donde David experimentó profundamente la presencia real de Dios. Cantaba salmos, oraba y buscaba fortaleza en Dios, sabiendo que su esperanza no estaba en las armas ni en sus propias fuerzas, sino en la providencia divina. El Señor no lo abandonó. Durante este difícil periodo, David fue fortalecido y comenzó a comprender que su travesía de sufrimiento lo estaba moldeando para convertirse en un líder más fuerte y dependiente de Dios. Sin embargo, la historia de David no estaría marcada solo por victorias, sino también por momentos de quebrantamiento y reflexión profunda. El sexto secreto de David es que Dios utiliza los momentos de mayor debilidad y desesperación para fortalecernos. La huida de David hacia la cueva de Adulán simboliza cómo, en nuestros momentos de soledad y desesperación, Dios puede encontrarnos y fortalecernos espiritualmente. Cuando estamos en nuestros peores momentos, Dios está obrando en nosotros, moldeándonos para algo mayor. David no perdió la fe, incluso cuando parecía que todas las puertas se cerraban. Confiaba en que, incluso en el exilio, Dios tenía un propósito. Lo que parecía el fin de todo,
en realidad era una oportunidad para que David profundizara más en su relación con Dios y se preparara para el reinado que estaba por venir. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos sentimos solos, perseguidos o sin esperanza? David nos enseña que, en esos momentos, la fe es lo que debe sostenernos. La confianza en Dios nunca debe ser reemplazada por las circunstancias externas, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. Pero la travesía de David aún estaba lejos de terminar. Mientras se fortalecía en la cueva, Dios estaba preparando algo mucho más grande para él. La venganza contra Saúl podría haber sido un impulso inmediato para David, pero Dios estaba trabajando para que él fuera reconocido como el rey legítimo, no por la fuerza de su espada, sino por la fuerza de su fe. Después de todo lo que había sucedido, David sabía que su jornada aún no estaba completa. Había huido durante largos años, enfrentando desafíos, perdón y pruebas que lo habían hecho madurar. Ya no era el joven pastor que tocaba el arpa en las montañas, ahora, David era un hombre formado por el dolor, pero con una fe inquebrantable. La historia de David y Saúl parecía estar llegando finalmente a un punto crucial. Saúl, desesperado por erradicar la amenaza que veía en David, continuaba persiguiéndolo. Sin embargo, la verdad era que el propio rey comenzaba a darse cuenta de que sus días en el poder estaban contados. La duda y la inseguridad lo corrompieron, y empezaba a perder el control del reino. David, por su parte, seguía siendo perseguido, pero también sabía que el momento de la venganza estaba a su alcance. Una noche de persecución, David y su sobrino Abisai lograron acercarse al campamento de Saúl mientras éste dormía, rodeado por sus soldados. La tentación era grande. David tenía la oportunidad perfecta para acabar de una vez por todas con su enemigo, el hombre que lo había perseguido sin piedad. Abisai, en su impetuosidad, sugirió que David matara a Saúl mientras dormía, diciendo: Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos hoy. Déjame matarlo de una vez, y no habrá más persecución. Pero David, con un corazón lleno de sabiduría, respondió: No lo matemos. ¿Quién puede levantar la mano contra el ungido del Señor y permanecer inocente? David sabía que no era su responsabilidad destruir a Saúl. Confiaba en que, si era la voluntad de Dios, el Señor haría justicia a su tiempo. Entonces, en lugar de matar a Saúl, David tomó la lanza del rey y el jarro de agua que estaba a su lado, sin ser notado, y se alejó. Cuando llegó la mañana, David llamó desde lejos al rey Saúl y a sus soldados, desafiándolos con la lanza y el jarro que había tomado. Dijo a Saúl: ¿Por qué me persigues, mi señor? Mira aquí, tu lanza y tu jarro. Pude haberte matado, pero en lugar de eso, traje esto como una señal de que mi intención nunca fue hacerte daño. Saúl, una vez más conmovido por esta actitud, reconoció que David tenía razón. Se arrepintió profundamente de sus acciones y, con lágrimas en los ojos, pidió perdón. Tú eres más justo que yo. Yo te perseguí sin razón, y tú me mostraste bondad. Que el Señor te bendiga y te haga rey sobre Israel. La relación entre ambos, aunque marcada por muchos altibajos, ahora parecía estar acercándose a su final, y David sabía que ese momento estaba más cerca que nunca. El séptimo secreto de David es que, incluso cuando tenemos la oportunidad de hacer justicia por nuestras propias manos, Dios nos llama a confiar en su justicia divina. David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y poner fin a su dolor y persecución, pero eligió confiar en que, si era la voluntad de Dios, Saúl caería por sí mismo. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Muchas veces, sentimos la tentación de tomar el control de las situaciones y buscar venganza cuando somos injustamente tratados. Pero la historia de David nos enseña que la verdadera fuerza radica en confiar en que Dios tiene el control de todo, y que nuestra obediencia a Él es más importante que satisfacer nuestros propios deseos de justicia. David no buscó la venganza. Confió en que Dios resolvería la situación en el momento adecuado. Y, con eso, Dios honró su fe y lo preparó para asumir el trono de Israel. Pero la historia de David aún no había terminado. El rey Saúl, aunque se había arrepentido momentáneamente, no podía cambiar su naturaleza inestable, y, antes de morir, aún tendría que enfrentar una última batalla. La jornada de David estaba a punto de dar un gran paso, y su destino final seguía siendo preparado por Dios. Después de años de huida, persecución y desafíos, el momento finalmente había llegado.
David no solo había sobrevivido, sino que también había sido forjado por el fuego de sus pruebas. Había aprendido los secretos de Dios, fortalecido su fe y estaba listo para asumir el liderazgo de Israel. Con la muerte de Saúl, el reino de Israel estaba en ruinas, pero el plan de Dios para David estaba a punto de concretarse. El pueblo sabía que la promesa hecha a David se cumpliría, pero la transición hacia su reinado no sería sencilla. Aunque David era el elegido de Dios, había resistencia. El hijo de Saúl, Isboset, fue proclamado rey por un grupo de seguidores fieles, y el reino se dividió. David tuvo que luchar contra las divisiones internas y, una vez más, depositar su confianza en Dios para que Él fuera el juez y el guía de su camino. Sin embargo, la mano de Dios estaba sobre David y, tras una serie de batallas y alianzas, el pueblo de Israel finalmente reconoció en David al rey legítimo. No era solo un líder militar, sino alguien que conquistó los corazones de las personas. Gobernaba con sabiduría, y su reinado comenzó a traer paz y prosperidad a una nación que antes vivía en constante conflicto. Cuando David fue finalmente coronado en Hebrón, dio un paso histórico. No fue el orgullo ni la arrogancia lo que lo dominó, sino un profundo sentimiento de gratitud y humildad. Sabía que nada de eso habría sido posible sin la dirección divina y la ayuda de Dios a lo largo de su jornada. Y así, David, el joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat, que soportó la persecución de Saúl, que aprendió a esperar en el tiempo de Dios, finalmente tomó su lugar como rey de Israel. No había conquistado el trono por su fuerza militar, sino por su fidelidad y su confianza en el plan soberano de Dios. El reinado de David trajo prosperidad, pero también enseñó que el verdadero liderazgo proviene de un corazón humilde y obediente a Dios. Fue ungido no por ser perfecto, sino por haber sido un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia es un testimonio de cómo Dios utiliza a personas comunes para realizar cosas extraordinarias, transformando debilidades en fortalezas y lo imposible en posible. Y cuando David miró su vida, sabía que la verdadera victoria no estaba en las batallas que ganó, sino en la relación con Dios que cultivó a lo largo de toda su jornada. Dios lo eligió no por su físico, ni por su habilidad como guerrero, sino por su corazón. El verdadero secreto de David era su dependencia de Dios en todo momento, ya fuera en la cueva de Adulam o frente a Goliat. David se convirtió en el más grande rey de Israel, pero Jesús también vendría más tarde como descendiente de David y a través de su linaje, él traería salvación a todo el mundo. El último secreto de David es que Dios honra a aquellos que tienen un corazón puro y obediente. La jornada de David, con todas sus dificultades y desafíos, nos enseña que la verdadera grandeza proviene de nuestra total dependencia de Dios, y no de nuestras habilidades, riquezas o logros externos. David fue grande porque su fe nunca vaciló, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él nos lleva a conquistar lo imposible, tal como lo hizo con David. ¿Qué podemos aprender de la historia de David? Que, incluso en los momentos más difíciles, Dios nos está preparando para algo más grande. Él nos fortalece, nos enseña y nos guía. No importa cuántos gigantes enfrentemos, Dios tiene un propósito para nosotros, y nada es imposible para Él. Y así, la jornada de David nos muestra que, con Dios, podemos conquistar incluso lo imposible. Ahora, nos corresponde a nosotros poner en práctica el secreto de David, confiar totalmente en Dios y seguir con valentía, porque, si Él nos eligió, nada podrá detenernos. ¿Te gustó esta épica jornada de David? Es hora de reflexionar sobre lo que aprendiste de la historia de David y cómo esa fe puede aplicarse a tu vida. Dale like si crees que Dios puede ayudarte a conquistar lo imposible. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble de superación, fe y conquistas basadas en la Biblia. Y, si conoces a alguien que necesita escuchar sobre la fuerza de David y la confianza en Dios, comparte este video con tus amigos y familiares. Comenta abajo, ¿cuál fue el mayor secreto de David para ti? ¿Cómo puedes aplicar ese secreto en tu propia vida? Quédense todos con Dios y con la sabiduría de la palabra.